Bienvenidos a su iglesia en la casa. Este día vamos a empezar contándoles una historia que ocurrió en mi casa. El día de ayer llegó un ave ahí a la casa y me llamaron mis hijos contándome en el trabajo de que había un gavilán en la casa. Y una situación un poco rara porque realmente nunca nos había visitado ningún ave como estas. Entonces me llamó la atención a mí y no les creía. Pero bueno, cuando llegué a mi casa me dijeron ellos que estaban en un árbol que había quedado ahí escondido en el árbol, y tenían a la perrita que no la dejaban salir al jardín porque creían que le podía hacer algún daño, ¿verdad?, a la perrita. Entonces, bueno, estos animales sabemos que son un poco feroces, y la perrita se quedó callada. Realmente ella ni le ladraba, quizás estaba con temor también, porque si no, normalmente cuando llegan animales a la casa ella a todo le ladra, hasta las sombras, pero este animal sí no le ladró. Entonces, cuando me llamó la atención, yo dije, bueno, quizás el día de mañana lo vea, porque pensamos que había golpeado en la pared, tal vez porque llegan muchas aves ahí al jardín y quizás quería agarrar alguna de ellas. Entonces dijimos, bueno, si está golpeada, lo más seguro que mañana lo vamos a recoger porque ya era un poco de noche. La sorpresa fue hoy en la mañana, cuando yo llegué allí al jardín a buscar el cadáver posiblemente que estaba allá en el suelo, porque había quedado, digamos, lo que es era un gavilán. El gavilán había quedado con una pata colgada así del muro, y como que era malabarista. Entonces así me mandaron la foto mis hijos. Entonces yo creí que estaba realmente golpeada. Pero bueno, cuando llegué allí al jardín hoy en la mañana buscando el águila en el suelo, y no estaba, buscando el gavilán, perdón. Y cuando yo abro así un poco lo que es unas ramas, muevo unas ramas ahí, veo el ojo de lo que es el gavilán, y es una vista impresionante. O sea, me asustó cuando lo vi. Y bueno, llamé a un amigo que es biólogo para que lo rescatáramos. Lo que quiero comentar sobre esta historia es de que es bien interesante, porque la pregunta es, bueno, ¿y por qué el gavilán no se fue? ¿Por qué se quedó ahí? Sabemos nosotros que un gavilán tiene un vuelo imponente. O sea, ellos dicen, decía el biólogo, que algo que los caracteriza a los gavilanes es que vuelan solos. O sea, ninguna ave vuela a la par de ellos porque los comen. Entonces, y para quien lo mira, así como lo miré yo, entonces se hace evidente que el gavilán todo lo ve, y de todo está pendiente, de cualquier movimiento. Yo lo quería ver desde una ventana y rápido se escondía porque sabía que yo lo estaba observando. Tiene una mirada atenta y penetrante que lo caracteriza. El gavilán puede ser también víctima de accidentes en la parte urbana, pueden golpearse en lo que son muros, pueden golpearse en cables. Entonces, además de ello, lo que también puede ocurrir es que pueden ser presos, digamos, tomados en cautividad. Entonces, esta ave, hoy que la rescataron, al llegar a la casa, al verla, vimos de que tenía en las patas muestras de que tenía cautiverio. Entonces tenía unas cuerdas ahí de cuero, ¿verdad?, donde estabas en las dos patas, y nos dimos cuenta que posiblemente tenía algún dueño. Y bueno, la gente que llegó a rescatarlo era del área de medio ambiente, y rápido detectaron que sí había sido un ave maltratada debido al cautiverio que había tenido. Y bueno, lo que quiero comentar sobre esta historia es de que yo le preguntaba, ¿y por qué no se fue? Está golpeada. Y ellos me explicaban que no se había ido porque el ave realmente, como está en cautiverio, entonces ellas no vuelan como si hubiesen sido una ave de bosque. Entonces ellas realmente se mantienen en un vuelo bajo, y me dicen de que ellos vuelan cuando su entrenador le pide que vuelan cuando les piden que vayan a cazar algo, y que también pueden morirse, porque si el entrenador no les pide que cacen, ellos obedecen, son bien fieles a sus amos. Entonces, bueno, sabemos que lo que son los gavilanes se utilizan también en deportes de cacería, de aves, sobre toda esta parte. Pero bueno, lo que quiero hacer ver es de que el gavilán realmente tiene su forma de ser. Entonces, pero el gavilán no lo sabía. O sea, yo lo vi y rápido le di mi respeto cuando lo vi casi de ojo a ojo. Pero él realmente no sabe que es gavilán. El perrito también le dio su lugar, ni le ladró, pero él no lo sabe. Y no sabe que tiene esa potencia para poder tomar vuelo y que todos los animales lo van a respetar por lo que él es.
Entonces muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces a nosotros se nos olvida que nosotros somos hijos de Dios. Entonces quiero que veamos el tema que vamos a hablar este día. Se llama Tú eres mi hijo amado. Y vamos a usar el texto Marcos 1:11. Dice la palabra de Dios: y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué hermoso escuchar esto. ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de problemas de salud, digamos, problemas así mentales, digámoslo a veces, de comportamiento, de nuestro ánimo, vienen en base a que nosotros no reconocemos, al igual que el gavilán, de que nosotros somos hijos de Dios, y lo que nosotros valemos para Dios nos da realmente un valor impresionante, que si nosotros nos adueñamos de lo que es nuestra identidad, realmente los problemas los pasaríamos de menor grado. Entonces vamos a bosquejar. Cuando nosotros hablamos de la identidad del Hijo de Dios, qué mejor hablar de lo que es la identidad de Jesús. Cuando Jesús empezó su ministerio, en Mateo 4, del 1 al 11, se habla de lo que es la tentación de Jesús. Entonces tenemos que reconocer en esta parte realmente cuál fue la tentación de Jesús. Cuando la historia es bastante conocida y nos hace ver, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose, el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. O sea, lo tentó la primera necesidad de uno, el hambre, una tentación del hambre. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasó a la ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzará en las manos para que nunca tropiece tu pie en piedra. O sea, le dio una segunda tentación que le habla sobre el reconocimiento que toda persona a veces necesitamos, que la gente nos reconozca, y nos hace falta. Hay gente que pone mal si no tiene reconocimiento de los demás. Entonces el deseo de exaltación. Entonces, primera tentación le habló sobre el hambre, y la segunda sobre la parte del deseo de ser reconocidos. Entonces en el 7 le dice: Jesús le dijo: escrito está, además no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasó al diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y dícele: todo esto te daré si postrado me adoras. O sea, le vuelve a hacer una tercera tentación sobre el poder, sobre las cosas materiales, que a todos nos gusta tener cosas materiales y que tener cierto poder también, ¿verdad? Entonces lo tentó por esa parte. Entonces Jesús le dice: vete a Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí los ángeles llegaron y le servían. Entonces, cuando vemos esta historia, como que nos pasa por alto cuáles fueron las tentaciones de Jesús, porque nosotros vemos tres. Habíamos dicho que lo tentó con la necesidad primordial, que es la parte de la comida, el hambre. Lo tentó también a través del reconocimiento, que a todos nos gusta que nos reconozcan, y también lo tentó en la parte del poder y el tener cosas materiales. Sin embargo, al leer un poco más detenidamente, la mayor tentación que hizo el enemigo sobre Jesús no fueron esas, sino que la mayor tentación es que cada vez que le hacía la pregunta le decía: si eres hijo de Dios. Entonces le decía: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. O sea, la primera tentación es hacernos dudar si somos hijos de Dios. O sea, eso es lo que más que todo él utiliza como una técnica y que siempre ha funcionado. Después le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está. O sea, siempre el enemigo va a hacernos dudar si somos hijos de Dios. Muchas veces nosotros llegamos al camino del Señor y pasamos necesidades, pasamos situaciones bastante difíciles, muchas veces sin trabajo, muchas veces falta provisión en los hogares, a veces no hay nada que comer en una refrigeradora y situaciones críticas. Y nosotros sabemos que somos hijos de Dios y decimos nosotros: si yo soy hijo de Dios, ¿y por qué me está pasando esto? Entonces, lo que el diablo aprovecha es eso, de hacernos dudar si realmente somos hijos de Dios. Entonces viene a nuestra mente como si yo fuera hijo de Dios, tuviera dinero, tuviera tal cosa. Y la verdad que la palabra no nos enseña eso.
Jesús mismo se puso de ejemplo que él no tenía dónde reposar su cabeza. Entonces no era una persona acaudalada. Cuando le piden que pague un impuesto, manda a pescar a Pedro para que saquen una moneda. Entonces lo que podemos ver en toda esta parte es de que el enemigo usa esa tentación para todo hijo de Dios, hacerlo dudar de su identidad. Fíjense el gavilán que hablamos en la historia, o sea, él es un animal poderoso. Sin embargo, en su mente no está, porque no lo educaron para eso. No le han hecho ver lo que realmente es él. Entonces la pregunta es: ¿por qué siempre el enemigo nos hace dudar de nuestra identidad? Bueno, la respuesta es porque siempre le ha funcionado. O sea, siempre le ha funcionado. Se lo hizo a Jesús, lo va a hacer a nosotros. Entonces, si a él le ha funcionado, lo sigue utilizando. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que para que nosotros seamos hijos de Dios, o sea, eso nos da realmente muchas bendiciones que Dios nos ofrece. Entonces, dice de que después de que pasó Jesús por el desierto, entonces él empezó su ministerio. Y cuando empezó su ministerio, él empezó a decir. Entonces, estas son las dos condiciones que Jesús decía que nosotros tenemos que tomar para poder ser llamados hijos de Dios. La primera que decía es en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces podemos ver nosotros de que hay dos condiciones para poder ser llamados hijos de Dios. Tenemos que arrepentirnos de nuestros errores, nuestros pecados, y debemos de creer en el evangelio, creer en que Jesús, con su muerte en la cruz, lógicamente nos puede limpiar de todos estos pecados y darnos salvación. Entonces son dos condiciones: arrepentimiento y creer en Él. Entonces, si nosotros tenemos esas dos condiciones, lógicamente somos llamados hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice en Juan 1, del 11 al 12: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús vino a los suyos vino. Entonces, al decir al suyo es a predicar el evangelio, que Él vino a ofrecernos salvación. Pero dice que los suyos no le recibieron. O sea, el pueblo de Israel realmente no creyó en Él, en todo lo que, no todos los israelitas, pero la mayor parte de ellos sí no creyeron. Entonces, pero nos da algo importante que debe estar en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que nos debe dominar: que a todos los que le recibieron le fue llamado, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Sabemos que todos somos creados por Dios. El gavilán era una criatura de Dios, como todas las aves, los peces. Entonces hay criaturas de Dios. El hombre es una criatura de Dios. Sin embargo, para ser hijo de Dios tenemos que arrepentirnos y tenemos que creer en Él. Y acá nos dice de que si nosotros hacemos eso, vamos a ser llamados hijos de Dios. Y es interesante cuando nosotros empezamos a adueñarnos de todo lo que está escrito. Si ustedes ven, Jesús al enemigo no se puso a pelear con él. Lo único que él utilizó fue la palabra de Dios. Escrito está, decía Jesús, en cada una de sus respuestas. Escrito está. Entonces, si nosotros queremos realmente salir adelante ante cualquier situación, tentación, problema que estemos viviendo, debemos de saber qué es lo que está escrito. Y en la palabra de Dios dice que está escrito en Efesios 1:13, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjense que el animal el gavilán, él tenía una cuerda en sus pies y ahí les ponen un anillo, los dueños de ellos, que da derecho como de propiedad. Entonces dice la palabra de Dios también de que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, o sea, nos arrepentimos y creemos en Él, también somos sellados. Dios nos pone un sello. Entonces somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces pasamos a ser pertenencia de Él. Interesante saber esa parte. Entonces sabemos en el Antiguo Testamento, cuando nosotros hablamos, que tengo yo la Biblia, tamaño grande para que la logre ver, dice la palabra Nuevo Testamento y habla de Antiguo Testamento. Y sabemos nosotros de que un testamento no se deja para gente que no sea de su familia. O sea, normalmente los testamentos, es raro alguien que en su testamento se lo deje a un desconocido. Normalmente el testamento se deja para los hijos. Uno hace un testamento para la esposa, para los hijos, o puede ser otra familia, pero tiene que ser alguien reconocido como una persona muy especial. Entonces, la Biblia tiene dos partes,
que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero para que estas promesas realmente sean partes nuestras, nosotros tenemos que ser llamados hijos de Dios para que tengamos ya el aval legal para poder adquirirla. Dios en su misericordia, aunque nosotros no seamos hijos de Dios, dice que el sol sale para todos, no solo para una persona. Entonces, cuando vemos nosotros acá, debemos de saber de que realmente el enemigo siempre pone engaños en nuestra mente, así como eso, hacernos dudar si somos hijos de Dios o no. Entonces, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces dice, en 1 Juan 3:2, dice que nosotros, amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, el enemigo en el jardín del Edén, Dios nos creó a su imagen y semejanza, y Él nos quitó esa parte, nos quitó la imagen de Dios y la semejanza. La imagen la empezamos a recuperar conforme nosotros leemos la palabra de Dios para podernos defender y poder tomar la imagen de su modelo, que es su Hijo Jesús. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, a conocer su palabra, recuperamos la imagen, y en el cielo nosotros vamos a recuperar lo que es la semejanza. En conclusión, lo que podemos ver de nosotros depende si le creemos a Dios, que nos llama hijos de Dios, o al enemigo de nuestras almas, que nos hace ver que no somos hijos de Dios. Es una decisión que cada quien tiene que tomar. Jesús dijo: yo he venido a dar libertad a los cautivos. Entonces acá nos habla de que esos pensamientos que nos hacen dudar si somos hijos de Dios, Jesús los puede liberar. Él nos da libertad para que pensemos diferente. Dios no nos puso a señorear sobre el gavilán. O sea, es muy bonito, imagino a la gente que practica ese deporte, tener un ave que vuela y regresa a su brazo. O sea, sentir una sensación muy linda de ver esa conexión con la naturaleza. Sin embargo, vimos que en Génesis nos enseña de que Dios nos puso a señorear sobre todo lo creado. Entonces, no nos puso a señorear sobre los gavilanes, sino sobre toda la creación, aves, peces. Todo depende de nosotros, si creemos en nuestra identidad como hijos de Dios. Esa es la decisión de este día. Nuestro Padre, dice la palabra, que cuando Jesús, Él se bautizó, allí Juan lo bautizó, entonces se mencionó esas palabras con las que iniciamos. Nuestro Padre se deleita en nosotros y también nos dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, si nosotros creemos en eso, o sea, sin la identidad la cuidamos y no permitimos que cualquier pensamiento nos robe esa bendición de ser llamados hijos de Dios, las situaciones van a estar ahí, pero las vamos a manejar diferente, porque sabemos que no estamos solos. Ningún padre deja solo a un hijo resolviendo un problema. Tal vez lo puede dejar como para que aprenda, tome carácter. Sin embargo, siempre uno está pendiente de los resultados. Nuestro Padre Celestial está pendiente de cómo nosotros reaccionamos ante toda situación que nos presente. Y eso puede ser la diferencia entre sentirnos victoriosos, sentirnos bien, o sentirnos derrotados. Entonces, la identidad como hijos de Dios debemos de cuidarla. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias por tu palabra, por enseñarnos, Señor, lo importante que es para nosotros ser llamados hijos de Dios, por saber que todas las promesas que están escritas en tu palabra nos pertenecen, por ayudarnos en esos momentos difíciles donde nosotros dudamos por pensamientos que hemos dejado entrar a nuestra mente y que nos hacen ver que somos personas derrotadas, que no vamos a poder salir adelante, que no podemos emprender un vuelo, que no podemos lograr nuestros sueños. Ayúdanos, Señor, y a todos los que están escuchando esta palabra, que tu Espíritu Santo, Padre, le pueda hablar a su corazón, a enseñarle que es una persona muy especial, porque fuimos hechos a tu imagen y semejanza. Gracias por estar ahí presentes, por estar escuchando la palabra. Recuerden que Dios nos ama. Dios siempre pide que nosotros creamos en Él. O sea, la palabra nos dice que nos dio a su Hijo amado, pero Él requiere decisiones de parte nuestras. En medio de las situaciones, en medio de las tentaciones que el enemigo nos ponga, recordemos que no estamos solos, porque Dios pelea nuestras batallas. Dice la palabra que nosotros debemos estar quietos porque Él pelea por nosotros. Dios les bendiga. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera
que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.